Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Julio. Un gusto estar contigo por la vía digital. Un saludo a Tarija. Cuídense mucho. No, igualmente para usted, para su familia. Y bueno, en realidad el mensaje es para absolutamente todos. Jorge, vemos de que hay algunos que están satisfechos con el cambio de la fecha de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre. Otros no tanto porque dicen que el Tribunal Supremo Electoral debería haber ido más lejos, incluso con lo que significa el saneamiento del padrón electoral. Y hay otros que directamente rechazan este traslado de las elecciones generales. ¿Cuál es la posición que asumen ustedes? ¿Cuál es la posición que asume usted como candidato presidencial? Julio, la misma posición que defendimos desde la primera reunión hace ya varios meses en el Tribunal Electoral. ¿Tú recuerdas que cuando se avecina la pandemia empezamos a discutir el tema de postergar la fecha? Y como base me permito a la gente recordar que estamos en este embrollo por culpa del tirano prófugo cobarde Evo Morales, que violó la Constitución, desconoció el 21F, hizo primarias inservibles en enero de 2019, hizo un fraude grotesco el 20 de octubre del año pasado y nos dejó en este embrollo. Sobre esa base llega la cuestión de coronavirus. ¿Cuál fue nuestra posición en dos elementos centrales? Primero, ¿quién fija el cronograma electoral y establece la fecha? De acuerdo a lo que señala la Constitución, es el órgano electoral plurinacional. Énfasis en órgano, Julio. Había solamente 3 poderes o 3 órganos del Estado hasta el 2009. Se agrega, por pedido de Evo Morales y el MAS, un cuarto órgano electoral que según la Constitución, según la ley 018 y 026, tiene igualdad de jerarquía, no recibe instrucciones del legislativo ni del ejecutivo, no recibe presiones fácticas de cocaleros o marchistas y tiene la potestad exclusiva de fijar el cronograma. Lo dijimos así, estaban todos los delegados, puedes preguntar absolutamente a todos, que ellos fijen el cronograma y no adivinar cuándo pasa la pandemia para pedir permiso a otro poder del Estado que no correspondía. Y ahí venimos rebotando, Julio, de 3 de mayo a 2 de agosto, a 6 de septiembre, a 18 de octubre. Y te digo sobre la fecha lo mismo que he señalado cada vez, que el órgano electoral fije la fecha en base a los datos que disponga sobre proyecciones epidemiológicas, que no vayamos al Congreso a estar adivinando, y te puedo decir lo que dije en junio, 2 de agosto era imposible, 6 de septiembre la pandemia lo decidirá. La pandemia decidió, has visto los contagios, acabo de repetir la semana pasada lo mismo varias veces. El 6 de septiembre era imposible, el 18 de octubre ojalá que se pueda, la evolución de la pandemia lo decidirá, pero ahora sí ya tenemos algo muy claro, el que fija la fecha, el único es el árbitro, el Tribunal Electoral. No puede pedirle permiso a un grupo de congresistas que bajo el liderazgo o las solicitudes del irresponsable cajero del desfalco Luis Arce, quiere votar en medio de la pandemia. ¿Para qué? Para bajar la participación y evitar la observación internacional que evite que se detecte el fraude, para poder repetir la dosis de fraude que vienen haciendo hace 10 años. Muy irresponsables. Expresidente, nosotros vemos poco probable, pero ese es un criterio nuestro, poco probable que tengamos elecciones el 18 de octubre como viene esto, desgraciadamente, pero creemos de que hay personas, hay incluso posiciones de carácter político que hablan de que esta medida de simplemente llevar la fecha desde el 6 de septiembre al 18 de octubre no es suficiente porque seguimos jugando con las mismas reglas y con la misma base de datos de la elección del 20 de octubre del 2019 que es calificada como una elección fraudulenta y consideran que no tiene razón de ser una elección mientras estas condiciones sigan prevaleciendo. A ver, el sistema no es perfecto, pero hay que entender cómo hizo el fraude el movimiento al socialismo. Hizo el fraude durante los últimos 10 años con la inducción preelectoral de la manipulación de las encuestas, cartelizando a las encuestadoras que mostraban que Jessica Jordan ganaba en el Beni, que en el 21F ganaba el sí, que el año pasado Evo Morales ganaba en primera vuelta. Inducción preelectoral y después, lo terrible, validación postelectoral de que estaba hasta el fraude encuestado, supuestamente. ¿Y el fraude cuál era? El relleno de actas. Que eso lo pueden volver a hacer si no tenemos participación y observación masiva, la participación y la observación internacional.
Porque si hay observación, el año pasado, viste, se detectó. Sí, había zonas donde supuestamente, según el MAS, nadie había migrado, nadie había enfermado, nadie había fallecido, y rellenaban las actas, ni siquiera se pasaban el trabajo de hacer la votación. Lo esencial ahora es observación internacional. Y yo insistía, Julio, desde hace un mes y medio, en hacer la evaluación del cronograma, porque converso con la comunidad internacional y sabía perfectamente que el 6 de septiembre no iban a venir. La Unión Europea no fue a Dominicana el 5 de julio, no iba a venir acá. Tú comprenderás que parlamentarios de Bruselas no van a venir a Bolivia en medio de la pandemia. La misión de la OEA tuvo serias dificultades. En Dominicana yo pedí que se observe qué pasó. Se disparan los contagios, suben los decesos, baja la participación. Dominicana no viene de la crisis nuestra de desconocer 21F, del fraude, de violar la Constitución, que es materia que está en la Corte de San José. Y no necesita Dominicana, como nosotros, enfrentar con legitimidad plena los próximos 5 años la crisis sanitaria, económica y política como producto del nefasto legado del MAS. Por eso debemos tener plena participación y la observación es la que garantiza que no hagan maniobras como servidores ocultos o como actas rellenas con la misma letra. Jorge, desde su punto de vista, entonces, ¿el problema no es el padrón electoral? Hay muchos problemas, pero hay que entender que si tú quieres parar todo, rehacer todo, vamos a estar un año y Bolivia no se puede dar ese lujo. Si quieres tener elecciones con el máximo de participación, el mínimo de contagios y garantizada la observación, eso nos permite tener comicios legítimos que permitan tener un gobierno que tenga que hacer todas las reformas que hay por delante. Te garantizo, Julio, si hay observación y si todos podemos enviar delegados con celular que saquen foto al momento que están procesando a las actas, evitas que se rellenen las actas con la misma letra 5 días antes, que es lo que hizo el MAS el 20 de octubre, que es lo que hicieron el 21F, que es lo que hicieron el 2014. Ahora se sabe cuál es el problema y por eso no podemos votar en medio de la pandemia, porque si queremos tener elección transparente, requerimos los visitantes internacionales con misiones plenas, con sus chalequitos y poder enviar los centenares de delegados a lugares donde sabemos que hace años rellenan actas para hacer fraude. Así, y créeme, la tarea de hacer cambios es muy grande, pero estamos en el tema del huevo o la gallina, Julio. Si decir, antes de poder ir a votar tenemos que arreglar todo el desastre que ha hecho el MAS, vamos a pasarnos años buscando arreglar. Es justamente lo que debe hacer un nuevo gobierno, dar respuesta sanitaria a la crisis económica, trayendo cooperación internacional, preservando los empleos, salvando las pequeñas, medianas empresas, los hoteles, los restaurantes y garantizando un gobierno que tenga, como nosotros lo proponemos, capacidad económica, firmeza democrática para que el MAS no vuelva más y unidad nacional entre todos los bolivianos sin volver a dividirnos como maniqueamente lo hacía Evo Morales y el MAS. Hay algunos candidatos, expresidente, que dicen que la elección debería haberse postergado ya sea para enero o para marzo del próximo año y vincularla, unirla en otras palabras con las elecciones subnacionales. Nosotros a ellos les dijimos, ¿será posible que un gobierno como este, de transición, entre comillas, como el de Yanine Áñez, realmente pueda aguantar al ritmo que vamos y con todos los embates que está recibiendo por ataques externos y por errores internos que pueden en algunos casos rayar incluso en delitos? ¿Será que un gobierno como este puede soportar hasta enero, hasta marzo del próximo año? ¿Y no sería más bien, de alguna forma, poner ya en tela de juicio y poner en juego el sistema democrático de Bolivia? Puede ser, Julio. Yo entiendo a la gente que tiene preocupaciones, pero soy también el que entiende que necesitábamos hace un año, casi ya un año, tener un gobierno legítimo, nacional y también regionales y locales. Estamos con ingobernabilidad entre poderes, descoordinación entre estamentos nacionales, regionales, locales, y de esas pugnas no gana el MAS ni ganan los demócratas. Pierde la salud, gana el coronavirus y pierde la economía boliviana. Sé por eso que se requiere avanzar cuanto antes. Y el problema es que si queremos tener una democracia perfecta antes de elegir un gobierno, no podemos porque sigue el Congreso del MAS, sigue la justicia del MAS. Requerimos un gobierno con capacidad económica, con credibilidad, firmeza y decisión democrática que llame a la unidad y arregle estos 14 años de problemas que ha habido. Mira, ha habido enorme controversia. Yo entiendo que primero era la fecha. Segundo, la flexibilidad de modificar listas porque ya han pasado de febrero a ahora varios meses y gente que ha cumplido 18 años tiene el derecho a inscribirse para votar
y a ser elegido, no en el lugar número 14 en La Paz, sino en un lugar de expectativa en listas. Ahí creo que se debe trabajar en hacer flexibilización. Si se amerita una nueva convocatoria, habrá que ver conforme pase el tiempo. Todavía parecería que estamos a tiempo. Si la pandemia arrecia y no se puede votar y la pandemia lo decidirá, ahí habría que ver la pertinencia de una nueva convocatoria. No me cierro a la discusión. Lo que preocupaba en primera instancia, Julio, es la terquedad del MAS de fijar una fecha que le entiendo, porque ellos quieren votar cuando en lugar de 6.100.000 votos válidos que tuviste el año pasado, tengas 4 millones de votos válidos para quitarle legitimidad al próximo gobierno y que Evo Morales presuma de haber tenido 2.900.000 votos y 1 millón más de votos que el anterior, claro, con fraude, para su ego, para su vanidad. Y lo otro, ellos saben que si no estaba la OEA, se robaban la presidencia. Requerimos observación internacional y en pandemia no la vamos a tener. Entonces quieren bajar la participación, los del MAS, y maximizar el fraude. Nosotros al revés, queremos subir la participación y observación internacional para que no tengamos fraude. El MAS sigue arreciando en esto y yo lamento que don Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, que junto al MAS insistían en la fecha, cuando yo, consistente con todo lo que dije desde abril, que el tribunal fije la fecha en base a la evolución de la pandemia, pena si a don Carlos Mesa, sus delegados, no le contaron cuál fue nuestra posición. Él, Comunidad Ciudadana y el MAS querían la fecha. Una y otra vez yo decía lo que te estoy diciendo acá, el mes de junio dije que la segunda quincena de julio, Julio como tu nombre, evaluemos la viabilidad del cronograma electoral. Lo pedí varias veces, salí varios mensajes. Lo dije el 13 de julio y los del MAS salieron a insultarme. El cobarde cajero del desfalco, títere del tirano, Luis Arce salió, está bien, él tiene que salir. Me sorprendió que absolutamente descontrolado don Carlos Mesa salga a llenarme de improperios, hablando de dobles discursos, no sé si se miraba al espejo antes de insultarme, pena, y finalmente entró en razón. Está bien, ojalá que tenga la hidalguía de reconocer quién planteó lo mismo todo el tiempo. Y ahora lo escucho decir, el Tribunal Electoral es un poder del Estado y ellos tienen que fijar la fecha. Bueno, bienvenido. 4 meses más tarde, bienvenido. Ojalá que en otra analicen esto antes, analicen la solidez constitucional y jurídica del planteamiento que estamos haciendo antes de llenarnos de insultos, de doble discurso, cuando creo que para proferirlos se están mirando al espejo antes de botarlos por la boca. Jorge, esas son las razones, muchos de los temas que usted ha abordado, los elementos que ha puesto sobre la mesa, esas son las razones por las que el MAS insiste en que la elección sea el 6 de septiembre, más allá de que es una decisión ya tomada por el Tribunal Supremo Electoral. Sí, claramente, Julio, por eso, porque quieren minimizar la participación. Tú sabes que el coronavirus nos está golpeando duro, donde está aglomerada la gente, en espacios urbanos golpea mucho más duro. Y quieren bajar la participación urbana, donde fue la rebelión de las pititas para recuperar democracia. Quieren evitar que vengan misiones de observación internacional. Y tú sabes bien que si este domingo estuviéramos votando, ningún partido podría enviar delegados a las zonas rurales, o la OEA o la Unión Europea no estarían acá, para evitar que rellenen las actas otra vez, como viste que hicieron en octubre, demostrado por la OEA y el informe de auditoría que hicieron. Y lo otro, fíjate la paradoja, Julio, sobre esta materia. La Constitución eleva al órgano electoral como uno de los 4 poderes del Estado. El MAS hace eso. La ley 018 del órgano electoral dice que no responden a ningún otro poder. Dice que son los únicos que fijan la fecha por resolución de sala plena. Textual, te estoy leyendo el artículo 4 y los incisos del artículo 4 que dan las características, incluyendo esta. La ley 026 dice exactamente lo mismo en su artículo 94.1. No voy a aburrir a la gente con artículo-versículo, pero Constitución, ley 018, ley 026, que Morales aprueba, y Luis Arce, el cajero del desfalco, como ministro de Hacienda, firma la ley 018 y 026, que señala que el órgano electoral fija la fecha. Y ahora pide que marchen, arriesgando caer contagiados, arriesgando la vida, a gente del MAS, para oponerse a que se aplique la ley que Luis Arce firmó. Así de cínicos son. Y este señor es tan cobarde que llama a hacer marchas y no va y no participa. Qué cobardía enorme, qué manipulación, pedir que otros estén hoy marchando en Cochabamba, en el Alto, para reclamar que se viole la ley que firmó Arce y mientras tanto él sentado en su casa viendo por Zoom. Si va a llamar irresponsablemente
a COVID marchas. Lo que están haciendo hoy son COVID marchas. El señor Arce debería ir a la cabeza con su barbijo y arriesgar él lo que está pidiendo a otros que hagan para que se viole la ley que este señor firmó. Expresidente, ¿qué tan confiables son los argumentos o las bases sobre las que el Tribunal Supremo Electoral está fijando las fechas para las elecciones generales? Digo fijando las fechas porque ya esta es la tercera fecha que tenemos, ¿no es cierto? Así es, he escuchado, no he visto los últimos estudios, vi los que se tenía en abril y también yo no presumo mala fe, Julio, de autoridades sanitarias, pero las curvas de proyección van cambiando. En Estados Unidos han cambiado, en Brasil, en México, en España hay rebrotes. Este es un bicho maldito, disculpa la expresión, pero este bicho que se suponía que el calor lo destrozaba, que la altura, no hay tal, está devastando al mundo entero y ahora a las Américas, y en particular América Latina y al sur de Estados Unidos, quizá no tanto a Canadá, nos está golpeando muy duro. Entonces no conozco las proyecciones últimas que hubieran hecho, sí me sorprende algo. Las autoridades del gobierno decían en abril de que el pico era 30,000 casos y llegaba en mayo, junio, después no, que eran 100,000 y llegaba en tu mes, en julio, después que llegaban en agosto o después en septiembre, casi como que van cambiando la proyección en función a la fecha que se está discutiendo y eso bueno, perdón, Jorge, algunos dicen eso, ¿no? De que más o menos se van cambiando los posibles picos o los supuestos picos del coronavirus en Bolivia en función de las fechas determinadas para las elecciones. Así es, Julio, y eso obviamente levanta suspicacia. Tú recuerdas que cuando el presidente del TCE fue al Palacio, creo que fue un domingo, un fin de semana, a conversar con la presidenta antes de que promulgue la ley con la fecha de 6 de septiembre, le dijeron que el pico era en julio-agosto. Bueno, ahora se pasa a octubre, conforme a lo que señalaba, lo que esa vez se dijo, o por lo menos lo dijo la ministra de Salud, y ahora se va discurriendo. No quiero presumir mala fe, entiendo que las proyecciones cambian, pero si es así, debían tener la gallardía o la sinceridad las autoridades de decir, nos equivocamos y está cambiando, porque de lo contrario, cuando meramente, sin hacer un reconocimiento de errores, modifican y van difiriendo la fecha conforme se mueve el cronograma electoral, dejan la suspicacia de caramba. Nos alarmaron en abril y resulta hoy día, Julio, que el 3 de mayo hubiera sido mucho más sano, mucho más prudente votar el 3 de mayo que ahora es así la vida. Entonces, para despejar suspicacias, debería tener absoluta formalidad de esto, de autoridades sanitarias, informes escritos, con sello, esta es la proyección, divulgarlos, que los especialistas médicos puedan comentar, que la gente, soy ingeniero de sistemas, los que hacemos investigación de operaciones, de contagios y demás, podamos ver la sostenibilidad o cuán correctos están o nuestros análisis, y no meramente autoridades sanitarias que como miran las cartas escondidas así, dicen la fecha es tal, que se muestre la evidencia y que se muestre cómo fueron cambiando los parámetros que han llevado a modificar las proyecciones. Creo que eso es lo más correcto y mi recomendación a las autoridades sanitarias y sobre todo a la OMS es que no se esconda detrás del gobierno nacional, que también la OMS tiene una responsabilidad. Han ido cambiando de criterios y esta pandemia es muy dura. Antes decían que no barbijos, ahora sí, entiendo, ha habido cambios de posiciones, pero por lo menos que expliquen por qué se cambian las posiciones respecto al tema de barbijos o por qué se cambia la fecha en base a qué criterios de evolución epidemiológica, para que todo el mundo pueda tener los datos y comprender de la mejor manera la evolución de la pandemia. Son las contradicciones de lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, en Tarija, el primer caso, nadie quería salir de sus domicilios, nadie salía de sus casas. Estamos ya casi en la ciudad de Tarija con 2.000 positivos y resulta que uno sale a las calles en las mañanas, que es cuando se puede circular, y tenemos miles de personas caminando, comprando, entrando a un sinnúmero de negocios, etcétera. Y pensamos lo mismo, tal vez una elección en mayo hubiera sido más propicia, con mayores garantías que en septiembre o en octubre, cuando tenemos encima, por lo menos hasta este momento, más de 70.000 casos ya. ¿Por qué
Porque, Jorge, hay quienes insisten en que, y eso usted lo mencionaba hace un momento atrás, porque hay quienes insisten en que sería lo conveniente lanzar una nueva convocatoria a elecciones. ¿Ustedes de aquellos que opinan así, que tienen ese criterio? Yo no me cierro a discutir eso. Yo entiendo lo siguiente, un dato... Perdón, ¿cuál es la diferencia? Perdón, ¿cuál es la diferencia cualitativa de seguir como estamos, en comparación a seguir como estamos? Básicamente las listas que inscribiste solo se modifican por renuncia o muerte y, por ejemplo, inscribiste el 3 de febrero para votar el 3 de mayo. Ahí tenías 90 días de lapso, que es razonable y así establece la ley electoral. Ahora, del 3 de febrero al 18 de octubre van a ser alrededor de 250, 260 días. ¿Qué sucede? El coronavirus nos ha cambiado la vida a todos. Segundo, hay gente que de repente tenía una voluntad de participar en democracia que quizás ya no la tenga. Segundo, que ya estás hablando de decenas de miles de jóvenes que tienen el derecho constitucional a elegir y ser elegidos en lugares de expectativa y no meramente de relleno en la suplencia de los últimos lugares. Entonces, eso requiere por lo menos o una nueva convocatoria o una flexibilidad plena, dado que la inscripción que se ha hecho el 3 de febrero tenía validez de 90 días y ya estamos hasta el 3 de mayo y aquí estamos ya junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces, esos son temas que yo no me cierro y estoy abierto a que se discutan plenamente. Y también estoy consciente que es una discusión que va a requerir que veamos cómo sigue evolucionando la pandemia, porque estamos presumiendo que el 18 de octubre se puede. Ojalá que se pueda votar para hacer esta discusión. Pero si no se puede, evidentemente, ahí, por decirte algo, si seguimos postergando esto por 3 años, es imposible, pero es imposible que de aquí a 3 años digas que la convocatoria con 3 años de antigüedad vale. Entonces, ¿cuál es el límite? No sé, hay que tener una discusión y no me cierro a hacer la discusión. Yo en esto no hago ningún cálculo político. Otros sí han hecho y me han insultado por eso. Yo tuve la misma posición en la Corte Electoral, hasta lo dijimos delante de los delegados, propusimos un texto de resolución del TSE para modificar la fecha en función a preservar la vida y cuidar la salud. Perdimos y se fue al Congreso y fíjate que el tiempo nos termina dando la razón. El Tribunal Electoral, que 2 veces va y pide al Congreso diferir la fecha, termina por el camino que les propusimos desde la primera vez. Ustedes son poder del Estado, ustedes tienen la facultad legal y no tenemos que seguir adivinando el tema de las fechas. Dicho eso, Julio, yo entiendo que es necesario redemocratizar Bolivia, tener un gobierno con capacidad, legitimidad. El país, la economía nacional requiere, hemos hecho presentaciones extensas desde enero, febrero, 8,000 millones de dólares de financiamiento y cooperación multilateral, bilateral, emisiones bursátiles, donaciones para salvar la economía, preservar los empleos y atender la crisis sanitaria. Y eso se requiere cuanto antes. Un gobierno de transición interino, con debilidad, no va a poder hacer eso. Entiendo la necesidad, pero también consciente de que tenemos la propuesta para hacerlo, quiero tener la legitimidad. No serviría de nada que diga, señor Quiroga, usted tiene una propuesta, Corazón Verde Digital, va a integrar el país, sostenible, digitalizado, sin narcotráfico, sin corrupción, usted puede traer la ayuda económica, pero resulta que usted ganó con 1,5 millones de votos y no con 2,5 millones de votos. Sería, obviamente, te debilitaría para una tarea muy larga de 5 años y además que sería, después de violar el 21F 2016, después de las primarias chutas de enero 2019, después del fraude de octubre de 2019, otro paso más en falso que haría un enorme daño a la democracia si tenemos una elección con baja participación y sin observación que garantice que se evite el fraude. Expresidente, dos temas muy breves. Primero, no es secreto para nadie, es muy evidente que la luna de miel del gobierno de transición de Yanine Áñez se acabó el día que ella anunció que iba a ser candidata. Y desde ese momento, no solamente el movimiento al socialismo comenzó a golpear al gobierno, aunque eso de alguna manera se puede entender porque el MAS pasó a ser un partido de oposición, pero también candidatos y tendencias políticas, no sé si llamarle partidos exactamente en el estricto sentido de la palabra, pero sí tendencias políticas distintas a la de Yanine Áñez, que se dicen opositoras al movimiento al socialismo o se decían opositoras al movimiento al socialismo, también se convirtieron en opositoras
detractoras y, entre comillas, golpeadoras de la administración de Yanine Áñez. Por eso también hay algunos que dicen, para que esto se desinfle, para que esta tensión se desinfle, lo que debería hacer Yanine Áñez de una vez por todas es bajarse de su candidatura. ¿Así será? Julio, ella tendrá que ver lo que hace. Yo te reitero, yo no cambio de posición con el viento. Soy bastante firme en mis principios. No soy como otros que cambian de un lado, de un día para el otro y encima me quieren sindicar a mí, como han hecho los de Comunidad Ciudadana. Yo en enero, por escrito y en un mensaje largo, transmití al país todas mis inquietudes sobre la pérdida de legitimidad internacional que iba a tener la transición por haber ingresado en campaña el gobierno de transición. Y tenía la obligación de hacerlo, Julio. No olvides que yo fui a la OEA, al Consejo Permanente, a decir que expulsamos al tirano golpista, que hizo fraude y que este era un gobierno de transición con un único fin, hacer transición democrática. Pues yo no mentí. Esa era la información que yo tenía el año pasado en diciembre. El gobierno cambió de criterio y le quitó legitimidad internacional y permitió que tenga credibilidad la sindicación de Evo Morales y sus amigotes corruptos del Grupo de Puebla, de decir que aquí hubo un golpe y volvieron a la carga con eso. Generó ingobernabilidad, que era predecible, lo dije claramente, y permitió al movimiento, al socialismo, que, si tú recuerdas, la bancada del MAS en el Congreso en noviembre y diciembre colaboró con la transición, y yo lo reconocí públicamente. Hicimos una ley el 24 de noviembre para anular el fraude, convocar nuevas elecciones, proceso abreviado de selección de vocales electorales nacionales y departamentales, y ojo, artículo 19.2, se validó el 21F, Bolivia dijo no, se volvió a darle legalidad a que solo hay 2 mandatos y ninguno más, y Evo Morales no puede volver a ser presidente. Y después se eligió los vocales, y después se extendió el mandato para Yanine Áñez. Entonces, claro, cuando el Ejecutivo con ese mandato extendido y la transición en marcha entra en campaña, el MAS entra en campaña, y ahora ¿quién sufre? El pueblo, porque bloquean los créditos, la pelea está en ascensos militares, en leyes de excepción sistemática, y lamento decir que no va a ganar ninguno de los dos, va a perder el pueblo de Bolivia. Como también, Julio, tú entiendes que estamos con falta de legitimidad en los estamentos regionales y subnacionales. Todos los gobernadores, alcaldes, con todo respeto, ya fenecieron sus más de 5 años. Tienes ridiculeces, Potosí, el suplente del número 2 con el suplente del número 3 de otro lado están peleando por una alcaldía. Eso no tiene legitimidad alguna. Y obviamente, como están en las postrimerías de una gestión, se presta a manejos como los que tú señalas, corrupción y dolo. Pero yo no olvido nunca algo central, Julio. Salimos de 14 años del latrocinio más grande de la historia. El candidato del MAS, Luis Arce, es el cajero del desfalco económico más grande de la historia. Gracias a gasoductos, a proyectos, a certificación de reservas, a contratos con Brasil y la Argentina, a la ley del IDH que otros hicimos, estos señores, habiendo 2 válvulas, recibieron $50,000 millones en 14 años y lo dieron a las petroleras extranjeras vía costos recuperables, hicieron elefantes azules, estadios, aeropuertos, palacios, fábrica de quipus, de miel, piscícola por doquier, hicieron corrupción adjudicando todo sin licitación y un gasto corriente dispendioso donde el MAS se farreó el gas. Evidentemente daña a la transición democrática, mancha las pititas cuando salen denuncias de corrupción de que Yacimientos en esta gestión sigue comprando sin licitación, cosa que hemos denunciado en contra del MAS durante años, o cuando tenemos el bullado caso de respiradores y otros, claramente sabiendo que cuantitativamente ni punto de comparación con el latrocinio de 14 años del MAS y de Evo Morales y Luis Arce, cualitativamente tienes razón, permite al MAS reagruparse y cínicamente empezar a dar lecciones o criticar que se está persiguiendo a la prensa. Imagínate los masistas, todo lo que han hecho, o que se los está persiguiendo a ellos cuando han metido preso a Leopoldo Fernández, a Chonta Pinto, a Bacovich, a mí me tienen enjuiciado. Luis Arce me da con su amiguita del Banco Unión, cuando denuncio el caso Cutler como líder opositor, me da una sentencia de difamación a mí. Yo aquí estoy y he resistido todas las persecuciones. Este cobarde salió escapando en diciembre a México porque adjudicó, entre muchas acciones corruptas, adjudicó por $3 millones, dando 60% de anticipo para un programa de manejo de las pensiones públicas a la empresa CISDE, sin boleta de garantía. El ministro de Hacienda le regala 3 millones. El 23 de octubre, 11 millones a otra empresa
para hacer lo mismo. Por eso salió corriendo. Y te quiero decir, Julio, que pasado el 18 de octubre o el día que tengamos elecciones, el cobarde de Luis Arce, como su jefe Evo Morales, va a volver a salir corriendo. Él ha venido aquí a hacer bancada, no van a hacer gobierno, y estoy seguro que Bolivia va a optar por una opción con capacidad económica, firmeza democrática, para reconstruir la economía, que el MAS no vuelva más y unificar al país de verdad y no maniqueamente dividirlo y fomentar las pugnas internas. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por este espacio. Seguramente lo vamos a convocar, lo vamos a buscar un poco más allá para seguir hablando de lo que está sucediendo. Hay que ir viendo cómo evoluciona también el coronavirus, la pandemia, la emergencia sanitaria y, lógicamente, esta emergencia política que también estamos viviendo en Bolivia, que tiene fecha marcada supuestamente para terminarse. Eso lo vamos a dejar sobre puntos suspensivos, por supuesto, pero muy agradecidos por su participación. Gracias, Julio. Buenas tardes. Tarija, cuídense mucho.